Gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches, señora Premier, segunda presidenta y congresista de la República, Mercedes Arauz, y un saludo a todo su gabinete. El 17 de julio del 2017, el Gobierno observó la autógrafa del proyecto de ley 553 que prohíbe el uso de la leche en polvo en los productos lácteos. Usando argumentos periodísticos que propició una empresa, obviamente con un apoyo a la empresa privada y la postergación de la agricultura familiar en el país. Y en compensación han recibido los ganaderos del país 40.000 hectáreas de pastos, que representa el 0.2% de los pastizales del país. Si el gobierno del presidente Kuczynski hubiera aprobado esta norma, se hubiera promovido el incremento de la producción lechera. Y no solamente se hubieran beneficiado los agricultores, sino también se hubiera beneficiado la industria láctea. Además de ello, hubiera crecido esta actividad, se hubiera diversificado y hubiera mejorado la condición económica de estos trabajadores del campo, se hubiera fomentado la libre competencia y tendríamos un sistema más revolucionario, más activo, que hubiera mejorado las condiciones. Esa es la forma en la que se hacen los cambios sociales, económicos, políticos y legales para poder hablar de transformaciones importantes que puedan permitirnos lograr cambios sustanciales en la que todos mejoramos, los ricos y los pobres de nuestro país. El Perú tiene dos problemas, ya lo dijo Basadre varias veces. Tenemos un Estado que no conoce la realidad de su país y que vive de espaldas al país, y por otro lado una enorme brecha. Desgraciadamente, este Estado que no conoce o está de espaldas al país es un Estado en este momento debilitado, con serios problemas de corrupción rodeándolo permanentemente, excesivamente centralista, lo cual no permite la participación del pueblo, y además muy agresivo con el ambiente, muy agresivo con el ambiente, y no se está haciendo nada por resolver estos problemas. Hay una enorme brecha social, ciertamente, y tenemos un modelo que está asfixiando al pueblo, que no está funcionando. Tenemos un modelo primario exportador extractivista y que simplemente lo único que está ocasionando es que seamos dependientes de la exportación de materias primas sin lograr diversificación productiva. Y lo peor de todo es que muchos de nuestros sectores, muchos de los ministerios no tienen una política clara. Me refiero a agricultura, salud, educación, no hay una política claramente definida para poder resolver estos problemas. Yo creo que el Perú necesita cambios profundos, realmente necesita una revolución. Sería interesante hacerla y me gustaría poder acompañarlos en este proceso, quizá para dar algunas ideas, y seguramente todos los compañeros de la representación nacional pueden hacerlo conociendo la realidad de sus pueblos. Pero yo tengo algunas dudas. Tenemos un presupuesto que va a ser aprobado excesivamente centralista. ¿Cómo podemos resolver o hacer un cambio necesario en las condiciones del país si seguimos con el mismo modelo centralista que está ahogando las regiones? Por otro lado, tenemos una autoridad de la reconstrucción con cambios que finalmente termina nuevamente en el centralismo y resultan que son una serie de proyectos presentados por los propios sectores que regresan a los sectores para ser ejecutados en un 80% del presupuesto aproximadamente. Entonces, finalmente la Autoridad para Reconstrucción con Cambios resulta ser una especie de caja negra en la que no se sabe qué está pasando porque finalmente no tiene ninguna capacidad para fiscalizar, ninguna otra acción que ojalá se la dieran en algún momento. En el plano normativo ha habido varias normas que están atentando contra el trabajo de los jóvenes, contra la negociación colectiva, entonces allí hay un serio problema por resolver. Se acaba de dar una resolución, la 276 por el Ministerio del Ambiente, que flexibiliza el uso de tierras frágiles, de los bofedales, las áreas naturales protegidas, flexibiliza el EIA. Uno dice, bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Y un proyecto de ley, el 1718, pedido por el Ejecutivo, que elimina las garantías de propiedad de las comunidades campesinas. Entonces allí, por un lado decimos un discurso, pero por el otro lado estamos cambiando las condiciones. Señores ministros, señora ministra, por intermedio de la presidencia, necesitamos realmente recursos económicos y por eso están tan empeñados en las inversiones. Pero recordemos que en exoneraciones tributarias, alrededor de 9.000 millones de soles por año se pierden en exoneraciones tributarias. Es algo que tiene que cambiar, porque los grandes empresarios sí tienen exoneraciones tributarias, pero los pobres no las tienen. Las deudas judicializadas, 25.000 millones de dólares. Algunos dicen que son 45.000 millones. En corrupción se pierden 12.000 millones de soles por año.
En cambio climático, al 2025 vamos a perder alrededor de 10.000 millones de soles. Miren ustedes dónde está todo el recurso, por qué se está yendo la ganancia del país hacia esto. ¿Qué pasa si no garantizamos un petróleo de factura nacional? Estoy hablando del lote 192, que algunos no creen en esto. ¿Cuánto vamos a perder? O sea, ¿cuánto vamos a seguir pagando adicionalmente a determinados grupos empresariales y postergando el desarrollo de Loreto o el desarrollo de Piura? ¿Por qué no invertir en el agro? Esa sí sería una revolución. Invertir en el agro, en créditos adecuados, en asistencia técnica, en mejoras tecnológicas, en investigación. Sin embargo, no se está pensando en invertir en la pequeña agricultura, que realmente es la que mueve el país. Si vamos a hacer una revolución social, que sea una revolución social con el pueblo, construida con el pueblo, escuchando al pueblo. Y les pido que nos reconozcamos como iguales. Gracias.